En este video vamos a hablar sobre el siguiente problema. Me dice que una bacteria se divide en dos cada 5 minutos y necesito determinar la cantidad de bacterias que van a existir al cabo de X horas. Cuando yo tengo un problema como este, lo más difícil es determinar cuál es el principio que yo voy a aplicar de todas las matemáticas que yo conozco. Posiblemente, si te lo dan como parte de una clase donde estés cubriendo un tema en específico, pues ya tú vas a saber que es un problema de secuencias o de series, pero, ojo, tú tienes que tener en cuenta que una vez termines ese curso, tú se supone que hayas adquirido esa herramienta y que la incorpores a todo un grupo de conocimientos que tú tienes, y entonces tienes que desarrollar esa capacidad de cuando veas un problema, poder analizarlo y poder rápidamente determinar cuál es el principio matemático que le aplica. En este caso estamos hablando de crecimiento de bacterias. Quizás si tomaste un curso de biología en algún momento, pues lo más seguro ya vas a saber que las bacterias se reproducen rápidamente y que su crecimiento es exponencial. Ahora, si no supieras eso, analiza bien lo que te dice el problema. Te dice que empiezas con una bacteria que se divide en dos cada 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que justo cuando empiezas tienes una, a los 5 minutos esa se habrá dividido en dos, o sea que tendrás dos. A los 10 minutos las dos que tenía se dividirá cada una en dos, así que tendrás cuatro. Y ese proceso va a seguir así por el estilo. Así que lo primero que uno debe hacer después que hace ese análisis rápido es tratar de hacer algún tipo de diagrama o algún tipo de tabla. En este caso, lo que yo hice fue una tabla como esta, donde la primera columna tengo los tiempos en minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 y así por el estilo hasta la primera hora. No hay ninguna regla específica, tú pones la suficiente información como para poder inferir algo y poder empezar a atacar el problema. A los primeros 5 minutos tienes dos bacterias. A los 10, esas dos se han dividido cada una en dos, así que tienes 4. A los 15, estas 4, cada una se dividió en 2 y tienes 8. Y así por el estilo. Al cabo de los 60 minutos tendrías 4096. Ya tú sabes que aquí hay un factor multiplicador de 2 en algún sitio. Ahora, ¿cómo yo transfiero eso y lo expreso en la nomenclatura que se usa en las secuencias y las series? Recuerda, cuando tú estás trabajando con una secuencia, tú empiezas con un número y aplicas una expresión que predice el resto de los elementos de la secuencia. Por ejemplo, en este caso, si yo escribo la secuencia a lo largo, tengo 2, 4, 8, son los mismos números que hay en esta columna. ¿Qué expresión yo puedo sacar de aquí que me prediga cualquier número en esa secuencia? Ya yo sé que hay un factor multiplicador de 2. Y esa secuencia, el primer término puede ser 0 o 1. Estoy hablando de la posición, o sea, la posición del primer término. Veamos, por ejemplo, si la secuencia, el primer término yo lo llamo 1 y tomo una base 2 y la elevo a la n, pues 2 a la 1 sería 2. Me predice bien el primero. 2 a la 2 sería 4. Me predice bien el segundo. 2 a la 3 sería 8. Parece que 2 a la n predice bien mi secuencia, donde n no es otra cosa que la posición en la secuencia. Posición 1, 2, 3, 4 y así por el estilo. Ahora, esta es una secuencia relativamente simple, no todas son tan simples. Por eso existe ya alguien en matemática que se dedicó a estudiarlas y las clasificó en diferentes áreas. Las más comunes son las secuencias aritméticas y las geométricas. Las aritméticas, haciendo un repaso ligero, son aquellas en que la diferencia entre cada término consecutivo es un término constante. Por ejemplo, 2, 5, 8, el término constante es 3. Las geométricas son aquellas en que la razón entre dos términos consecutivos es constante. Por ejemplo, en este caso, yo tengo 2, 4, 8, 16. Si yo divido 16 entre 8, me resulta en 2. Si yo divido 128 entre 64, también resulta en 2. O sea que hay un múltiplo común de 2. Siempre divides el número que está más lejos entre el que está más cerca. Así que ya yo sé que es una secuencia geométrica. Ahora vamos a repasar un poquito de qué es lo que se trata una secuencia geométrica. Una secuencia geométrica tiene esta forma. El enésimo término, que se identifica aquí como AN, es igual a 1 por R a la n-1.
A1 es el primer término en mi secuencia, A1 sería 2. R es la razón, o sea, si yo divido el número que está más lejos entre el que le sigue inmediatamente, que está a su izquierda, me debe dar una razón común, en este caso es 2. Y N es el término en la secuencia, la posición que ocupa. Esta es la posición 1, 2 y así por el estilo. Aquí hay un error, no debe ser 258, sino que debe ser 256. Vamos a corregirlo primero. Y una vez ya yo he identificado esto, tengo el primer término, tengo la razón. Lo que me queda entonces es aplicar esta fórmula. Ahora, como dije, no siempre las secuencias son tan simples como esta. Y cuando son un poco más complicadas, para generar la secuencia de números, yo me puedo ayudar con una calculadora como esta, que es la HP Prime, que tiene una aplicación que es de secuencias. No vamos a entrar en los detalles acá de todo lo que la calculadora hace con secuencias. Para ello hay un curso sobre la HP Prime en el canal, así que puedes ir allá y verificarlo. Pero sí la vamos a usar para generar esta secuencia. Así que si yo aprieto aquí, tengo aquí para entrar hasta 10 secuencias. Y tengo 3 términos. Estas primeras 2 posiciones son para entrar términos de la secuencia en aquellos casos en que haya secuencias en que un número depende de los otros dos. Hay casos como ese. En este caso no es así. Así que yo voy a usar esta opción que es UIDN, donde yo entro la expresión que yo creo que predice la secuencia. En este caso era 2 a la n. Y Enter. Me voy aquí a número y nota que me va a dar un listado de todos los términos de la secuencia. 2, 4, 8, 16 y así por el estilo. Yo puedo configurar hasta qué cantidad de números yo quiero que me genere, pero naturalmente eso se discute en el curso sobre la HP Prime. Así que yo empiezo entonces a aplicar esta expresión. Tengo que A1 ya había determinado que era igual a 2, que la razón, que es la división de dos términos consecutivos, era igual a 2, así que esa es la razón común de la secuencia, una secuencia geométrica, y que en este caso me dice que yo quiero determinar a la cantidad de bacterias que existe al cabo de X horas. En este caso yo quiero determinar una expresión que esté en términos de horas, y yo sé que en una hora hay 12 términos de 5 minutos, así que tengo que mantener esa información por ahí pendiente, porque tengo que hacer una transformación dentro de poco. Aplicando entonces la expresión general de secuencias geométricas, tengo que el primer término es 2, que hace el papel de A1 aquí. R también es 2, que es este 2, y lo elevo a la n-1. Tengo aquí una multiplicación de potencias con bases iguales, por lo tanto se suman los exponentes. Y cuando simplifico, lo que me va a quedar es 2 a la n. Ahora, esta n está en términos de 5 minutos. Yo quiero una expresión que esté en términos de horas. Pero en una hora yo tengo 12 intervalos de 5 minutos. Así que por lo tanto mi expresión me queda como 2 a la 12x. La x la escribí en lugar de la n para diferenciar una cosa de la otra. En la calculadora en realidad lo entiende todo como n cuando estás trabajando con secuencias. Así que es bueno que entiendas ese punto. Naturalmente, como estamos hablando de tiempo, pues esa x aplica siempre que sea mayor o igual que 0, porque pues hasta ahora no hemos podido hacer nada para ir hacia atrás en el tiempo, así que eso son otros detalles de allá de física. Una vez yo tengo mi expresión, el próximo paso entonces es corroborar de que este modelo en realidad predice la secuencia. Para ello yo lo que hago es probar un par de puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa en 0 horas cuando estoy empezando? Pues mira, sería 2 a la 12x igual a 2 a la 12 por 0, que es igual a 1. Y eso es cierto. Justo empezando lo que yo tengo es una sola bacteria. Así que 0 horas corresponde a una bacteria. ¿Qué tal entonces después que pasa una hora? Pues sería 2 a la 12x igual a 2 a la 12 por 1, que es igual a 2 a la 12, que es igual a 4096. Que si me voy acá a la calculadora y busco el término número 12, es 4096. Si yo quisiera ahora la secuencia en términos de horas, nada, regreso aquí a la calculadora y cambio acá la expresión
aprieto editar y entonces aquí sería 2 a la 12 por n, enter, me voy a números y entonces voy a tener aquí cuál es la cantidad de bacterias luego de pasar, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas y así por el estilo. La calculadora también me permite graficar las secuencias, así que tengo eso también aquí disponible. En este caso, como estamos hablando de que son tan disímiles las dos escalas, tanto la horizontal como la vertical, pues es bien difícil visualizarla. Pero en el caso anterior, en que estábamos trabajando con intervalos de 5 minutos, pues era más fácil de verlo. Si quieres más información sobre las capacidades de la calculadora para trabajar con secuencia, te recomiendo que veas el curso que está en el canal. Así que básicamente eso es todo. Aquí la clave, primero que nada, es primero entender qué es lo que el problema te está pidiendo, hacer un diagrama o una tabla que represente la información que tienes y entonces a partir de ahí empiezas a aplicar los conceptos, siempre agarrándote de la teoría. Es peligroso usar esta fórmula sin estar claros en qué es lo que estás haciendo. Así que por el momento eso es todo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que entonces recibas notificación cada vez que creemos un video. Hasta luego.